Capítulo 20. Una conversación con Epsilon. Más tarde ese día, Raptalia encontró a Epsilon sentada cerca del río, observando cómo el agua fluía tranquilamente. Decidió acercarse para hablar con ella también. Raptalia, con una sonrisa tímida. Epsilon-san, ¿puedo sentarme contigo? Epsilon, mirándola y sonriendo. Por supuesto, Raptalia. ¿Qué sucede? Raptalia se sentó junto a ella, jugando con una ramita en sus manos. Raptalia, hablé con Eidorian-san antes. Me contó un poco sobre cómo se conocieron. Pero, sigo teniendo curiosidad. Parecen tan cercanos que es difícil creer que no haya algo más entre ustedes. Epsilon rió suavemente, algo que sorprendió a Raptalia por lo relajada que parecía en ese momento. Epsilon, es natural que lo pienses. Supongo que nuestra relación puede parecer confusa desde fuera. Raptalia la miró con ojos brillantes, ansiosa por escuchar más. Raptalia, entonces, ¿qué significa realmente para ti, Eidorian-san? Epsilon guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Epsilon, Eidorian es alguien a quien respeto profundamente. Hemos pasado por mucho juntos, enfrentando peligros que casi nos destruyen. En él encontré a alguien que siempre estará ahí, alguien en quien puedo confiar sin dudarlo. Pero, eso no significa que seamos algo más. Nuestro vínculo no necesita etiquetas. Raptalia, sonrojándose. Oh, lo siento. No quería incomodarte con mi curiosidad. Epsilon, riendo suavemente. No te preocupes. Me alegra que te importe tanto. Pero dime, Raptalia, ¿por qué tanta curiosidad sobre nosotros? Raptalia dudó por un momento antes de responder. Raptalia, es solo que, nunca había visto a dos personas trabajar tan bien juntas. Naofumi-sama y yo tenemos un vínculo especial, pero ustedes dos, es como si fueran dos mitades de un todo. Epsilon sonrió con calidez, colocando una mano en el hombro de Raptalia. Epsilon, tú y Naofumi también tienen algo especial, Raptalia. No compares lo que tienes con lo que otros tienen. Cada relación es única. Capítulo 21. Una conversación entre Eidorian y Epsilon. Esa noche, mientras el grupo descansaba, Eidorian y Epsilon se alejaron del campamento para hablar en privado. Epsilon, cruzando los brazos. Raptalia está muy interesada en nosotros. Me preguntó si éramos algo más que compañeros. Eidorian, sonriendo levemente, también me lo preguntó. Parece que nuestras acciones están dando lugar a malentendidos. Epsilon, riendo suavemente. No es su culpa. Supongo que hemos pasado tanto tiempo juntos que es difícil para otros entendernos. Eidorian asintió, mirando el cielo estrellado. Eidorian, la verdad es que tampoco importa lo que piensen. Sabemos lo que somos, y eso es suficiente. Epsilon, mirándolo con suavidad. Sí, pero no podemos negar que ella nos admira. Quizás deberíamos ser un poco más abiertos con el grupo. Ayudaría a fortalecer nuestra relación con ellos. Eidorian guardó silencio por un momento antes de asentir. Eidorian, tienes razón. Pero no olvides que todavía tenemos enemigos que enfrentar. No podemos distraernos demasiado. Epsilon sonrió, satisfecha con la respuesta de Eidorian. Próximo. Los secretos de Eidorian y la sombra del reino. Mientras el grupo se fortalece emocionalmente, el reino continúa planeando en su contra. Al mismo tiempo, Raptalia no puede evitar seguir preguntándose, ¿qué hay en el pasado de Eidorian y Epsilon que los hace tan inseparables? Capítulo 22. La verdad revelada. La noche siguiente, mientras Naofumi dormía cerca del fuego junto a Philo, y el resto del grupo descansaba, Raptalia se quedó despierta, reflexionando sobre sus conversaciones con Eidorian y Epsilon. Había algo que ambos estaban ocultando, algo que iba más allá de las palabras que le habían dicho. Decidida a saber más, esperó el momento adecuado para hablar con ellos a solas. Al verlos alejados del campamento, conversando en voz baja, Raptalia se acercó lentamente, interrumpiéndolos con una leve sonrisa. Raptalia, tímida. Perdón por interrumpir, pero, ¿puedo hablar con ustedes? Es algo importante. Eidorian, girándose hacia ella. Claro, Raptalia. ¿Qué sucede? Epsilon también le hizo un gesto para que se sentara junto a ellos. Raptalia, con un leve rubor. Sé que quizás no es mi lugar, pero, siento que hay algo que no me están contando. Y aunque me han dicho que solo son compañeros de batalla, hay algo en la forma en que se miran, en cómo se apoyan, no puedo evitar sentir que hay algo más entre ustedes. Eidorian y Epsilon intercambiaron miradas, ambos claramente incómodos pero conscientes de que no podían seguir evadiendo la pregunta. Capítulo 23.
La confesión después de unos momentos de silencio, fue Epsilon quien rompió el hielo, con una sonrisa leve y nerviosa. Epsilon, no es fácil de admitir, pero, tienes razón, Raptalia. Eidorian y yo compartimos algo más que compañerismo. Sin embargo, no es tan simple como parece. Eidorian, suspirando profundamente, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y en medio de todas las batallas y desafíos que enfrentamos, sí, empezamos a sentir algo el uno por el otro. Pero nunca hemos permitido que eso sea nuestra prioridad. Raptalia, sorprendida por la honestidad, los miró con curiosidad. Raptalia, ¿por qué no? Si sienten algo el uno por el otro, ¿por qué no mostrarlo? Nadie los juzgaría. Epsilon bajó la mirada, mientras Eidorian hablaba con un tono serio pero cálido. Eidorian, porque el mundo en el que vivimos no nos permite ese lujo, Raptalia. Hasta que no haya paz, hasta que no eliminemos las amenazas que nos rodean, no podemos permitirnos ser vulnerables. Epsilon, asintiendo, si bajamos la guardia ahora, aunque sea un poco, podríamos perder lo que hemos luchado tanto por proteger. Hay demasiado en juego. Capítulo 24. Impacto en Raptalia. Las palabras de Eidorian y Epsilon tocaron una fibra sensible en Raptalia. Por primera vez, entendió el peso que ambos cargaban. Aunque admiraba su fuerza y dedicación, no podía evitar sentir tristeza por el sacrificio personal que estaban haciendo. Raptalia, con voz suave: eso es muy noble de su parte. Pero también creo que es triste. Nadie debería tener que dejar de lado sus sentimientos por culpa de un conflicto. Epsilon sonrió levemente y colocó una mano en el hombro de Raptalia. Epsilon, tienes razón. Es triste. Pero no significa que no lo intentemos. En pequeños momentos, como este, encontramos algo de paz. Y quizás, algún día, cuando este mundo esté a salvo, podamos ser más que lo que somos ahora. Eidorian, mirándola con una leve sonrisa, asintió. Eidorian, Epsilon siempre ha sido más sabia que yo en estas cosas. Pero ambos sabemos que, si queremos proteger lo que realmente importa, debemos mantenernos enfocados. Capítulo 25. Naofumi escucha por casualidad. Mientras los tres seguían conversando, un sonido de pasos rompió el momento. Naofumi apareció desde las sombras, con los brazos cruzados y una expresión entre divertida y sorprendida. Naofumi, arqueando una ceja: vaya, así que los dos héroes serios tienen un lado tímido, ¿eh? Nunca lo hubiera imaginado. Eidorian y Epsilon se sonrojaron levemente, mientras Raptalia trataba de ocultar una sonrisa. Eidorian, con un tono seco: ¿estabas espiando, Naofumi? Naofumi, encogiéndose de hombros: no exactamente. Pero no podía evitar escuchar. Y tengo que decir, ustedes dos son más humanos de lo que pensé. Supongo que no está tan mal tener algo más que negocios en la vida, ¿no? Epsilon rió suavemente, mientras Eidorian suspiraba. Epsilon, no se lo cuentes a Philo. No necesitamos que esto se convierta en tema de conversación del grupo. Naofumi, sonriendo: tranquilos. Su secreto está a salvo conmigo, por ahora. Capítulo 26. Un lazo más fuerte. La conversación no solo fortaleció el vínculo entre Eidorian, Epsilon y Raptalia, sino que también hizo que Naofumi comenzara a verlos desde una perspectiva diferente. Aunque aún desconfiaba de los demás héroes, sabía que podía contar con estos dos en las batallas por venir. Epsilon y Eidorian, por su parte, sintieron un peso levantarse de sus hombros al compartir su verdad, aunque ambos sabían que sus sentimientos tendrían que seguir esperando hasta que el mundo estuviera a salvo. Raptalia, con determinación haré todo lo que pueda para ayudarlos. Si eso significa traer paz a este mundo más rápido, entonces estaré a su lado, luchando con todo mi poder. Eidorian, con una leve sonrisa: gracias, Raptalia. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Con una nueva comprensión mutua, el grupo continuó avanzando, enfrentando las amenazas del reino y las olas con una determinación renovada. Próximo. Un enemigo común y nuevos desafíos. Mientras los lazos entre el grupo se fortalecen, las tensiones con el reino aumentan, y un nuevo enemigo se revela en las sombras, amenazando con destruir todo lo que han construido. Capítulo 27. El despertar de Raptalia. La travesía del grupo continuó, enfrentando desafíos cada vez mayores. Aunque la confianza entre ellos se había fortalecido tras las recientes confesiones, las olas seguían llegando con mayor intensidad, y la tensión con el reino no cesaba. En medio de todo esto, Raptalia comenzó a sentir una transformación interna. Su determinación por proteger a Naofumi, Eidorian y Epsilon crecía día a día. Durante un enfrentamiento contra un grupo de monstruos más grandes y feroces de lo habitual, Raptalia luchó junto a Naofumi, defendiendo a los aldeanos cercanos.
Sin embargo, cuando un ogro bestial arremetió contra ellos, Naofumi quedó momentáneamente expuesto. Raptalia, gritando Naofumi-sama, ¡Cuidado! Raptalia corrió hacia el ogro, levantando su espada con todas sus fuerzas. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Su determinación se materializó en una oleada de energía, y su cuerpo comenzó a crecer y cambiar. Naofumi, Eidorian y Epsilon se detuvieron, observando con asombro cómo Raptalia pasó de su forma juvenil a su apariencia adulta, una figura elegante y poderosa que irradiaba confianza. Naofumi, sorprendido. Raptalia, ¿qué te pasó? Eidorian, observándola atentamente, no es solo un cambio físico. Su energía espiritual también ha crecido. Esto no es solo madurez, es su determinación tomando forma. Raptalia no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una mezcla de furia y decisión mientras atacaba al ogro con una precisión impresionante, derrotándolo con un solo golpe. Capítulo 28. La nueva Raptalia. Tras la batalla, el grupo se reunió en un claro para descansar. Raptalia, ahora en su forma adulta, parecía un poco incómoda con los cambios, pero estaba decidida a seguir adelante. Raptalia, mirándose las manos, ¿esto es parte de lo que significa ser más fuerte? No sabía que algo como esto pudiera suceder. Naofumi, con una leve sonrisa, no importa cómo te veas, sigues siendo la misma Raptalia. Y sigues siendo increíblemente fuerte. Raptalia sonrió, pero había algo en su expresión que mostraba que aún estaba procesando el cambio. Fue entonces cuando Epsilon se acercó, colocando una mano en su hombro. Epsilon, lo que has hecho hoy es más que impresionante, Raptalia. Este cambio no es solo físico, sino una prueba de tu fuerza interior. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a entenderlo. Eidorian también se acercó, mirándola con una expresión calmada pero seria. Eidorian, esto es solo el principio. Tu fuerza crecerá aún más si sigues creyendo en ti misma y en lo que estás protegiendo. Raptalia asintió, sintiéndose animada por las palabras de ambos. Capítulo 29. Una confesión a Raptalia. Más tarde esa noche, mientras el resto del grupo descansaba, Raptalia buscó a Eidorian y Epsilon. Los encontró hablando junto al fuego, pero esta vez se sintió más segura al acercarse a ellos. Raptalia, con determinación. Eidorian-san, Epsilon-san, quiero agradecerles por todo. Epsilon, sonriendo, no tienes que agradecer nada, Raptalia. Todo esto lo lograste por ti misma. Raptalia, quizás. Pero no lo hubiera logrado sin su ejemplo. Ustedes me enseñaron lo que significa luchar por lo que importa, incluso cuando todo parece estar en contra. Quiero ser como ustedes. Eidorian, sorprendido por la sinceridad de Raptalia, respondió con una leve sonrisa. Eidorian, tienes más potencial del que crees, Raptalia. Y no necesitas ser como nosotros. Tú ya eres increíblemente fuerte, a tu manera. Raptalia asintió, pero entonces decidió hacerles una pregunta que había estado rondando en su mente desde hacía días. Raptalia, si no es mucho pedir, ¿pueden contarme más sobre ustedes? Sobre su mundo, y sobre lo que los hace luchar con tanta pasión. Quiero entenderlos mejor. Epsilon y Eidorian intercambiaron miradas. Durante un momento, pareció que ambos dudaban, pero finalmente Epsilon habló. Epsilon, con una voz tranquila, está bien, Raptalia. Creo que te lo mereces. Pero lo que vamos a contarte no es una historia fácil de escuchar. Eidorian asintió, añadiendo, nuestro mundo era muy diferente a este. No había olas como las de aquí, pero sí había algo igual de aterrador, una guerra interminable. Todo lo que conocíamos estaba envuelto en conflicto, y muchas de las personas que amábamos, no sobrevivieron. Raptalia escuchó atentamente mientras Epsilon continuaba. Epsilon, en medio de todo eso, encontramos un propósito: proteger lo poco que quedaba. Nos convertimos en guerreros no porque quisiéramos, sino porque no teníamos otra opción. Y, con el tiempo, aprendimos a confiar el uno en el otro, porque en un mundo como ese, la confianza era lo único que podíamos compartir. Capítulo 30. La duda de Raptalia. Raptalia notó como ambos hablaban con una mezcla de nostalgia y tristeza. Sin embargo, algo en sus palabras le hizo recordar lo que había dicho antes, que eran más que compañeros, pero no se permitían ser algo más. Raptalia, mirándolos fijamente, entonces, ¿es por eso que no dejan que sus sentimientos crezcan más? ¿Porque todavía están atrapados en esa mentalidad de guerra? Epsilon la miró con sorpresa, mientras Eidorian desviaba la mirada hacia las llamas del fuego. Epsilon, tal vez, tienes razón, Raptalia. Pero no es solo eso. En este mundo, las cosas aún no están resueltas.
Mientras las olas sigan siendo una amenaza, y mientras el reino nos considere enemigos, no podemos permitirnos ser vulnerables. Eidorian, hablando con seriedad, pero no creas que eso significa que no sentimos nada. Es solo que, hay prioridades. Y nuestra prioridad siempre será proteger este mundo, incluso si eso significa sacrificar lo que queremos. Raphtalia sintió un nudo en la garganta, conmovida por las palabras de Andos. Raphtalia, con una leve sonrisa: entonces, si eso es lo que necesitan para seguir adelante, los apoyaré. Pero les prometo que, algún día, encontrarán la paz que necesitan para ser felices. Y haré todo lo que esté en mi poder para ayudarlos a lograrlo. Epsilon y Eidorian intercambiaron una mirada, ambos conmovidos por la determinación de Raphtalia. Epsilon: gracias, Raphtalia. Tu fuerza y tu bondad son un recordatorio de por qué luchamos. Eres una inspiración, más de lo que crees. Eidorian, con una leve sonrisa: tienes razón. Tal vez algún día, cuando todo esto termine, encontremos esa paz. Y cuando lo hagamos, prometo que no desperdiciaremos esa oportunidad. Próximo. Una nueva amenaza y el crecimiento de Raphtalia. Con Raphtalia ahora en su forma adulta y decidida a proteger a sus amigos, el grupo se enfrenta a una nueva amenaza que pondrá a prueba sus habilidades y su Capítulo 31. Sombras del pasado. Mientras el grupo continuaba enfrentando las olas, una extraña anomalía comenzó a manifestarse en los puntos de aparición de los monstruos. Estas anomalías, grietas oscuras en el cielo y el suelo, no se parecían a nada que los héroes hubieran enfrentado antes. Los monstruos que surgían de ellas eran más fuertes, más inteligentes, y actuaban como si estuvieran organizados por una fuerza superior. En medio de una batalla particularmente intensa, Eidorian y Epsilon parecían más concentrados de lo habitual, sus miradas tensas y cargadas de un conocimiento que no habían compartido con los demás. Naofumi, levantando su escudo para proteger al grupo. Eidorian: Epsilon. ¿Qué está pasando? Estos monstruos no son como los otros. ¿Tienen algo que ver con esas grietas? Eidorian desvió su mirada por un instante, pero no respondió de inmediato. Epsilon, sin embargo, rompió el silencio. Epsilon, con voz firme: no podemos confirmarlo aún, pero, hay algo en estas grietas que nos resulta familiar. Raphtalia, cortando a un monstruo cercano. ¿Familiar? ¿Qué quieren decir? Sabían que esto podría pasar. Eidorian finalmente habló, con una seriedad que hizo que todos se detuvieran un instante. Eidorian, lo que enfrentamos ahora, no es solo parte de las olas. Es algo más antiguo, algo que no pertenece a este mundo. Si estamos en lo cierto, estas grietas podrían ser el preludio de algo mucho peor. Capítulo 32. Un enemigo reconocido. Tras derrotar a los monstruos y cerrar la grieta temporalmente con la ayuda de Naofumi y el resto, el grupo se retiró a una aldea cercana para planear su próximo movimiento. Durante la reunión, Naofumi no pudo contener su frustración. Naofumi, cruzando los brazos: está claro que ustedes saben más de lo que nos están diciendo. Si esto está relacionado con su mundo, necesitamos saberlo. Ahora. Eidorian y Epsilon intercambiaron miradas antes de que Epsilon hablara. Epsilon, con un tono sombrío: en nuestro mundo, hubo una fuerza que casi lo destruyó todo. No era un ejército ni un gobernante tiránico, sino una entidad que buscaba consumir y reescribir la realidad misma. Pensamos que lo habíamos destruido, pero parece que una parte de su esencia sobrevivió, y ahora ha encontrado la manera de manifestarse aquí. Naofumi, con incredulidad: ¿una entidad que reescribe la realidad? ¿Qué tan peligrosa es esta cosa? Eidorian, mirándolo directamente: suficientemente peligrosa como para que lo que hemos enfrentado hasta ahora parezca insignificante en comparación. Si no encontramos una manera de detenerla, este mundo podría enfrentarse a la misma destrucción que casi consume el nuestro. Capítulo 33. La grieta del reino. Poco después de esa conversación, llegó un mensaje urgente de un mensajero del reino. Una grieta mucho mayor había aparecido cerca de la capital, y los monstruos que surgían de ella estaban avanzando rápidamente hacia la ciudad. Los héroes fueron convocados para defender el área, pero la tensión entre ellos y el reino no hacía más que complicar las cosas. Al llegar a la capital, Motoyasu, Ren e Itsuki ya estaban presentes, pero su falta de coordinación era evidente. Los monstruos seguían avanzando, y los soldados del reino apenas podían contenerlos. Naofumi, levantando su escudo: esos idiotas no están ayudando en nada. Eidorian: Epsilon. Tenemos que mantenerlos a raya antes de que lleguen a los civiles. Eidorian:
desenfundando su látigo espada entendido. Pero si esa grieta es lo que creo que es, esto no será suficiente. Debemos cerrarla lo antes posible. Epsilon, manejando su mandoble sagrado, se lanzó contra el frente de los monstruos, abriendo camino mientras Naofumi y Raptalia protegían a los aldeanos. Sin embargo, al acercarse a la grieta, algo salió de ella que congeló a Eidorian y Epsilon en su lugar. Una figura oscura y etérea que parecía observarlos directamente. Capítulo 34. Fin de la segunda parte.